Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. Hasta mayo del 2015, las cifras oficiales indicaban que alrededor de 20.223 compatriotas habían sido repatriados desde México y Estados Unidos hacia El Salvador. Su retorno se vuelve complicado debido a la estigmatización y la falta de políticas públicas e iniciativas de parte de la empresa privada para brindar oportunidades a este sector de la población. Esta tarde vamos a conocer un poco cuál es el panorama general de nuestros compatriotas que han sido retornados, y para eso está con nosotros el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, César. Hola Priscila, mucho gusto nuevamente de estar aquí en el programa. Es un programa que es muy visto en el exterior y ya mandamos mensajes para que nos vean en todo el mundo, nuestras organizaciones, hermanas y amigas. Así es que un saludo a todos los salvadoreños que nos están viendo en el exterior. Muchísimas gracias, César, y también un saludo de nuestra parte, sin duda alguna, a todos aquellos que están pendientes de la información. Ese es un tema importante porque la migración es el fenómeno, uno de los fenómenos principales que afectan a nuestro país, y quiero que iniciemos hablando de cuál es el panorama o cuáles son las condiciones que enfrentan los salvadoreños migrantes que retornan a nuestro país. Muy bien, mira, 2015 es muy particular. Después de que terminamos un año 2014, donde fue un año que determinó muchas participaciones en el tema migratorio. ¿Recuerdas los niños a principio de año migrando en el 2014? El anuncio del presidente Obama de una crisis humanitaria. Aumentan las deportaciones. Bueno, así amanecemos en el 2015. 2015 nos está dando otro panorama y nos llama mucho la atención. Llevamos a la mitad del año y van casi igual el número de retornados o deportados que vienen de Estados Unidos y México en comparación al año anterior. Casi es el mismo, pero con características diferentes. Así es. Porque Estados Unidos ahora redujo casi el 50% de las deportaciones, pero quien las aumentó es México, con un programa que cumplió esta semana un año, que es el Plan Frontera Sur, que militariza toda la ruta, militariza la frontera con Guatemala y México, y ahí detiene a todos. O sea que ya no alcanzan a llegar a Estados Unidos porque son detenidos en la ruta. Y esta semana nos enteramos de un conflicto entre Honduras y Guatemala. Honduras plantea que Guatemala está deteniendo ya a los que van en la ruta para Estados Unidos. O sea, la ruta ya está militarizado y es el peor momento en que se puede decidir irse para Estados Unidos indocumentados. Por los riesgos que esto implica, entonces podríamos decir que no es que han bajado los índices de migración, sino que ha cambiado el patrón de detención de los compatriotas que viajan en su lucha. Claro, porque de estos 22.000 que hasta la fecha han retornado, un porcentaje alto vienen de México y un porcentaje menor viene de Estados Unidos. Y ahí es donde, Priscila, hay que detenerse y evaluar muy bien, porque las características de los compatriotas que están viniendo deportados de Estados Unidos ya no son los que están entrando por la frontera, ya no son lo que llama Estados Unidos deportación express, que solo ponen un paso en Estados Unidos, los agarran, los ponen en un avión ahí. Eso lo está haciendo México. Pero los aviones que vienen con salvadoreños de Estados Unidos son compatriotas que ya tienen 5, 10, 15 años viviendo allá. ¿Por qué son retornados? Bueno, mira, sin licencia, ya, desorden en la vía pública. A alguien agarran ahí tomándose una cerveza caminando en la calle, eso ya es un delito. Es un antecedente penal, claro, que tenga. Y entonces, y como el objetivo es agarrar a cuantos puedan para poderlos deportar y poderse liberar a Estados Unidos de todo el compromiso migratorio. César, me parecería que este nuevo patrón de retornación complica más las cosas porque son personas que tienen una vida ya establecida en Estados Unidos y los lazos son más difíciles. No, mira, lo que identificamos es que estamos teniendo gente de mayor de 35 años retornando. Y cuando quieren ir a solicitar un crédito, nuestras políticas crediticias de la empresa privada, de las entidades financieras, ya si te ven más de 40 años ya no sos sujeto de crédito.
Si vas a buscar trabajo, si tenés más de 40 años, tampoco eres la prioridad para las empresas. Y entonces, ¿cómo vamos a facilitarle la inserción laboral, productiva, empresarial a esta población que está retornando con estas características? Y eso que, mira, ¿qué características tienen? Disciplinados laboralmente, porque han trabajado 30 años en Estados Unidos y saben respetar y cumplir tareas y saben cómo comportarse. Hablando inglés, con especialidades muy particulares. Y otra cosa muy importante, que es lo que les gusta a todos, disciplinados fiscalmente. Porque allá se les enseñan a pagar impuestos. Y cuando vienen aquí empiezan a preguntar, ¿y cuánto se paga de impuestos por esto y esto? Y aquí lo que los enseñamos a que no paguen impuestos. Entonces, esa capacidad acumulada que tienen todos estos salvadoreños que están retornando con más de 5 años viviendo en Estados Unidos, es digna para aprovecharle, porque sería una contribución para el desarrollo de nuestras comunidades. Podríamos aportar más desarrollo, sin duda alguna, con esas características que usted nos menciona. Sin embargo, no es el caso, debido a que las empresas, en su mayoría las privadas, no dan esta oportunidad porque existe un estigma social. Correcto. En cuanto a los deportados. ¿Cómo es para usted la visión que tenemos la población salvadoreña de las personas que retornan? Mira, vamos a empezar por la dirigencia política, porque acabamos de terminar las elecciones de alcaldes y diputados. Y tú sabes, Priscila, que ningún alcalde a candidato tenía dentro de su plataforma política la inserción de los compañeros retornados hacia sus comunidades. Correcto. Y entonces, si nuestra dirigencia política no logra observar estas capacidades que tiene esta población, que estamos hablando de que están viniendo aproximadamente 400 salvadoreños todos los días al país, y si nuestra dirigencia política no logra determinar y observar las capacidades que tiene para contribuir a las dinámicas económicas comunitarias principalmente, entonces tenemos un problema. Después viene, yo repito siempre, que un sector que debe involucrarse a este tipo de problemas generados por la realidad migratoria en nuestro país es la empresa privada. La empresa privada es la que entiende mejor y perfectamente el tema de la realidad migratoria. Y así como se beneficiaron con las remesas y el alto grado de consumo que ésta tienen, así yo creo que como los salvadoreños en el exterior contribuyeron a producir nuevas fortunas en el país, yo creo que ahora que están retornando tendrían un espacio para poder contribuir a la inserción de estos compatriotas. Así es, desde nuestro país. Y avancemos en el tema, César, y quiero preguntar, con toda la cantidad de salvadoreños retornados, usted ya lo decía, 400 aproximadamente diarios, ¿qué hacen o cuál es el destino de estos salvadoreños que llegan al país, que no encuentran condiciones? ¿A qué se dedica ese sector? Mira, nosotros hemos identificado que pasan un proceso de inserción muy crítico. Primero, al llegar, después de vivir más de 20 años allá, encuentran con una realidad que no esperaban porque no conocen el país y están aprendiendo a reconocerlo, a cómo vivir, a cómo consumir, a cómo vestirse, a cómo comportarse en el país. Y no hay nadie que nos oriente. Luego vienen una conciencia, se enfrentan a las condiciones laborales que no van a ganar lo que ganaban en Estados Unidos. Para comprender eso pasan por un proceso. Por lo tanto, INSAMI, el Instituto Salvadoreño del Migrante, decide, con el apoyo de organismos internacionales, incentivar para que estos salvadoreños constituyan la primera organización de salvadoreños retornados. Y de esa manera crean Renaceres, la Red Nacional de Emprendedores Retornados. Y los que están integrando Renaceres, ¿cuáles son las condiciones para formar parte de Renaceres? Uno, que tenga más de 5 años viviendo fuera del país. Okay. 2, que tenga un oficio y una experiencia acumulada disponible para ponerla a disposición en la creación de nuevos emprendimientos o empresas nuevas. Nada más eso, que tenga la voluntad emprendedora. Y ahí está Renaceres, se está constituyendo, está naciendo, ya llevan 6 meses de haberse constituido y ya se sienten empoderados en una organización que los puede representar. ¿Qué es lo que están pidiendo? Primero, que los apoyen a todos en el proceso de inserción. 2, necesitan una cartera crediticia.
Si va a poner una empresa, entonces ¿quién les puede dar un crédito? Si los mandamos a la banca privada, a la banca comercial, en primer lugar les dicen, mira, ¿cuál es tu historial crediticio? O se vuelven un sujeto de claro, ¿y quién puede servirte de fiador? Y después de 20 años no conocen a nadie. Y aquí te voy a decir una cosa muy importante que necesitamos que todos se aclaren. Estos salvadoreños que tuvieron 20 años viviendo afuera y que están retornando, son salvadoreños que se fueron hace 20 años del país. Hace 20 años, El Salvador tuvo una de las mayores irresponsabilidades de desarrollo económico y financiero del país. ¿Tú te acuerdas, Priscila, que hace 20 años es cuando se andaban repartiendo tarjetas de crédito a todo el mundo? No existía un control fiscal. No existía un control. Yo me acuerdo en la gasolinera que te cambiaban una tarjeta por una Coca-Cola. ¿Y qué es lo que hicieron? Endeudaron al país. Y estos, desesperados por esas deudas que adquirieron, una salida fue irse del país. Ahora regresan y cuando quieren ir al banco a pedir un crédito, aparecen todas aquellas deudas de hace 20 años. Y quiero que podamos analizar esto más detenidamente porque eso también es uno de los obstáculos principales de aquellos hermanos que deciden volver o que tienen que regresar al país por causas obligatorias. Por ahora debemos de realizar una pausa, pero al volver seguiremos profundizando con el tema de la migración junto a César Ríos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta ocasión con nosotros el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. César, ya abordábamos un poco cuál es el fenómeno o cómo ha sido el cambio de la migración durante este año 2015 y conocemos que no existen oportunidades o que son dificultosas las oportunidades para los compatriotas retornados. Hablemos ¿cuál ha sido o cuál es su evaluación del acompañamiento que el gobierno ha tenido para con este sector? ¿Hay un seguimiento? ¿Existen programas de reinserción apoyados desde el gobierno? Muy bien, mira, en primer lugar, y yo siempre aprovecho los medios para agradecer al director de Migración. El director de Migración le abrió las puertas a INSAMI, al Instituto Salvadoreño del Migrante, para que pudiéramos desarrollar este acercamiento con la población que viene. Y es así como tenemos presencia en el aeropuerto, desde que bajan del avión, ahí está un personal de INSAMI acompañándolo, identificándole todas esas capacidades y características que te estoy mencionando. Muy bien, ¿no? Con la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, la institución Renaceres, la Red Nacional de Emprendedores Retornados, ya tuvo un par de reuniones con ella. Y ella se ha comprometido, primero, en poner a disposición una cartera crediticia. Ya ella se ha comprometido en poner una cartera crediticia. Luego ha designado a una compañera que es de la Dirección de Vinculación de los Salvadoreños en el Exterior, que también se ha reunido, o sea, conocen perfectamente la realidad que está pasando este grupo Renaceres. Tenemos las promesas, ya INSAMI con Renaceres trabajamos propuestas concretas de emprendimiento. O sea, ellos ya tienen sobre la mesa 18 planes de negocios de estos compañeros para que los puedan financiar. Ya pasaron aproximadamente 3 meses y ahí estamos en un proceso de gestión que no es el más idóneo y el más adecuado para atender esta población. Y ahí no es lo mismo poner una cartera de crédito para cualquiera salvadoreño que pueda tener la capacidad de obtenerlo, a observar las características de esta población y ver de qué manera se identifican incentivos para facilitarle su inserción. Yo creo que ahí es donde está el problema. No hemos logrado identificar qué tipo de incentivos ya se pueden poner a disposición para facilitarle la inserción de esta población. Hoy acabamos de tener una reunión con Renaceres, su junta directiva, y hemos decidido volver a solicitarle a la viceministra otra reunión y a otras autoridades nacionales para que nos digan si es que están pensando seriamente en programas de inserción. Dentro de las personas que tenemos por visitar está la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional Migratorio.
¿ya? La licenciada Doris Rivas debe acompañar a este grupo porque es la autoridad máxima la que debe conocer. La Asamblea Legislativa y la Comisión Internacional para ver si es cierto que el gobierno ha destinado una cartera de crédito y para ver en qué condiciones es que están estos fondos. Luego, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es importante esta relación porque este grupo de renaceres se acaba de declarar como un grupo poblacional vulnerable. ¿Y por qué se han declarado grupo poblacional vulnerable? Porque dicen ellos que necesitan una libre movilidad por todo el territorio nacional. Cuando van subidos en los buses y entran las autoridades nacionales con sus controles respectivos por la seguridad nacional, encuentran a alguien hablando medio raro, medio inglés y medio español, y con un tatuaje. Dice, tú eres deportado, venite, y lo mandan a una esquina diferente a toda la población, y las preguntas son diferentes. Cuando van caminando con esta misma característica, también la delincuencia, que es muy grande, los ven como personas peligrosas. Entonces, esa persecución social en nuestro país, cuando van a buscar trabajo también, ya por ser deportados, los caracterizan diferentes. Entonces, ya se consideran un grupo poblacional vulnerable que requiere la atención y políticas públicas para ello. Perfecto, César, nos queda claro y quiero retomar lo del financiamiento para lograr emprendedurismo que usted mencionaba, anunciado por la viceministra. ¿Quiénes serían los encargados de financiar eso? ¿Ya tiene usted alguna noción o ya la viceministra ha dado información acerca de los fondos específicos? Bueno, se nos ha informado que quien se ha designado para administrar estos fondos es Fosofamilia, que es una entidad también estatal, que con quien hemos mantenido esta relación en el proceso de gestión crediticia, el cual tenemos fuertes observaciones a las características de este proceso de gestión. No son lo idóneo para atender a esta población, porque empiezan con lo mismo. ¿Cuál es tu historial crediticio? Y todos salen con deudas de hace 20 años. Y entonces, ¿cómo entender la realidad de esta población si se le está poniendo procesos normales sin ningún incentivo para facilitarles a ellos? ¿Cuáles han sido las recomendaciones que ustedes como instituto han dado al tratar a estas personas, al tratar de poder ofrecer créditos para ellos? Mira, en primer lugar, y yo creo que tiene toda la razón, como toda entidad financiera, lograr el tema de la garantía para poder recuperar. Esta población no tiene las capacidades suficientes para poderle ofrecer a una entidad financiera toda la garantía que exigen. Por lo tanto, hay instrumentos financieros de diferente índole para facilitarles accesar al crédito. Uno es la creación de un fondo de garantía especial para esta población retornada. De tal manera que si no tengo garantía para ofrecerle al banco, este fondo pueda cubrir ese riesgo. Y lo saben perfectamente. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, esta población, la atención de asesoría y asistencia técnica para esta población es muy especial. Y esto lo hemos hablado con CONAMIPE. La subdirectora de CONAMIPE, Rosibel Flores, se ha reunido con nosotros y sabe por dónde. Por ejemplo, un retornado que viene con 20 años de siendo electricista en Estados Unidos y sabe perfectamente las últimas normas de seguridad y de técnica para trabajar como electricista. Pero no puede hacer un estudio de mercado en El Salvador porque desconoce el mercado. No sabe cuánto cobrar en El Salvador porque tiene las tarifas de Estados Unidos. Entonces, la asesoría empresarial y la asistencia técnica para esta población tienen que ser de acuerdo a esta realidad. Entonces, y no podemos meterlo a todo el sistema ya implementado por CONAMIPE, por los Centros de Desarrollo Microempresarial, CDMIPE que le llaman, porque ellos requieren otra atención. Ya hicimos una prueba, ya los asesores existentes de CONAMIPE han atendido a 2 compañeros nuestros y se enfrentan con otra realidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cambia el tipo de negocio? Claro, el tipo de rubro? Claro, porque en primer lugar,
los mandan a legalizarse y a pagar los impuestos respectivos. Y les dicen ellos, pero mira, todavía no sé ni cómo vender aquí, ni cuánto cobrar, y no puede ser que empieces, lo primero que empiece es irme a mandar, según, ajá. Entonces, primero, enséñanos a hacer estudio de mercado. Ya, primero enséñame a identificar cuál es el grupo poblacional a que yo le puedo ofrecer, porque no conozco El Salvador. Primero enséñame a cómo cobrar por servicio, porque yo tengo las tarifas de Estados Unidos, no las de aquí. Okay. Entonces, para destinar asesores empresariales de esto, hay que capacitar a los asesores empresariales de CONAMIPE. Esto lo hemos identificado ya y tenemos una estrategia con CONAMIPE sobre esto. Perfecto, nos queda claro, César, el punto de que es responsabilidad del gobierno, de la empresa privada, pero también de la sociedad civil poder hacer acciones conjuntas para poder integrar a la población de personas retornadas. Hay una pregunta que tengo, ¿ha cambiado el patrón de deportación? Ya no es tanto del índice de Estados Unidos, hemos disminuido, pero a la fecha casi se ha duplicado la cantidad de retornados. 65% desde México. ¿Cómo ustedes han logrado identificar cómo son las condiciones que viven en cuanto a derechos humanos nuestros compatriotas mientras están detenidos o en este proceso de deportación? Mira, muy crítico, muy crítico. Yo acabo de regresar hace unos días de México, donde tuve conversaciones con diferentes autoridades, y una de las cosas que llama la atención, para todo México solamente hay designado 15 agentes migratorios mexicanos para atender todas las solicitudes de refugio que están haciendo todos los que pasan por ahí. Y te digo crítico, ¿por qué? Porque según las características de la actual migración de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, un porcentaje alto de los que están migrando ahora son por cuestiones de seguridad. Entonces se van, agarran su rumbo, buscando su seguridad personal y familiar, y cuando los agarran en México y ellos quieren hacer solicitudes de refugio, los trámites son muy grandes. Entonces México los agarra y los deporta de una vez. Si esta población está huyendo de su población de origen donde fueron amenazados y los estamos regresando, casi los estamos mandando de regreso al peligro original, sin que nadie le ponga atención a eso. Entonces ahí es una violación de los derechos humanos. Y luego vienen los temas de peligrosos, pues las mafias metido con toda la ruta. Claro, todos los riesgos a los que se exponen en esa travesía y en ese camino por una mejor oportunidad. Nos ha quedado claro el tema, estamos muy agradecidos, César. Gracias, Priscila. Su presencia en este informativo para poder conocer un poco más la situación de los migrantes y la situación y los cambios de patrones en la migración. Por ahora nosotros debemos realizar una pausa, pero aún tenemos noticias al regresar.